hermanos, que Dios los bendiga mucho, mucho. Gloria al Señor por este momento tan particular. Quiero compartir con ustedes lo que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Hebreos, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Gloria a Dios por cada uno de ustedes, por cada una de las familias de ustedes. Gloria al Señor, como ya hemos mencionado, por la fidelidad de Dios, por la gracia del Señor, porque Él nos acompañó. Amén. Gloria al Señor. Terrible Pablo, ¿eh? Mucha gente ahí donde ustedes vivían y de pronto un desierto, ¿o no? Pero Dios los acompañó, ¿o no? Dios es fiel. Dios es fiel. Aleluya. Muy bien, Hebreos capítulo 6, versículo 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¡Wow! ¿Creen o no? Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, en primer lugar, y también habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos capítulo 6, ahora versículos 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aleluya, gloria al Señor por esta preciosísima palabra. Cuando vamos al capítulo siguiente, encontramos ahí el caso de Melquisedec, que de alguna manera tiene que ver también con esa obra magnífica de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes el tema, orando al Señor, Dios puso esto. Dios no se olvida. Dios no se olvida. ¿Qué vemos en el versículo 10? Porque Dios no es injusto para olvidar. Diga conmigo, Dios no se olvida. Aleluya. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Todo lo contrario. Dios retribuye. Dios bendice. Dios siempre se acuerda. Porque aquí la palabra lo dice, pero no únicamente aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 6, sino que encontramos continuamente que Dios honra, Dios bendice, que Dios tiene muy presente quien colabora en su obra, quien se acuerda de Él y quien está a disposición. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, pero también lo vemos bien en el Nuevo Testamento. Gloria a su nombre, porque Dios no es injusto. No siempre tenemos buenos escenarios para poder cumplir la obra de Dios. No siempre todo está color de rosa, como se dice. No todo por ahí está lleno de lucecitas. No en todo lugar hay aire acondicionados o calefacción.
Me ha tocado predicar en cárceles, donde salí transpirado y bien transpirado, ¿no? Y me ha tocado predicar en distintos escenarios, en distintos lugares. Pero, a ver, lo que realmente tenía en cuenta era que tenía que cumplir con lo que Dios me mandaba. ¿Había o no aire acondicionado? ¿Había o no calefacción? En los primeros tiempos, allá en el año 90, muchas veces salía a la ruta 34 y tenía que hacer dedo, a veces a las 13, ¿no? O a veces a las 14 horas para poder llegar a San Vicente, donde vivía antes. A veces el sol no estaba muy tierno, estaba muy fuerte. Pero bueno, lo hacía con pasión, con amor y con dedicación. Hoy día tal vez tenemos autos y tienen aire acondicionado y el confort es distinto, pero hay momentos y momentos en la vida. Y a ver, ¿qué es lo que debemos hacer? Obedecer. Debemos obedecer. A veces realmente estamos cómodos y a veces no estamos cómodos. Así que hermanos, más allá del escenario, lo importante es agradar a Dios. Más allá de las circunstancias, lo importante es estar alineado a Dios. Y yo le puedo asegurar que es la mayor satisfacción. Es la mayor satisfacción, porque ese gozo perdura, permanece. El hecho de sentir en lo profundo del corazón que cumpliste la misión, que le fuiste fiel a Dios, ¿no? Y que más allá de las adversidades, ¡wow!, estuviste ahí y sentiste que Dios te respaldó y que Dios te bendijo. Vale la pena. Sin lugar a dudas, este año 2020 fue un año interesante, que tal vez no vamos a olvidar muy fácil. Será el año del barbijo, y del distanciamiento. Recientemente me dolió muchísimo, las 3 hermanitas estaban juntitas ahí, ¿no? Y yo decía, wow, qué lindo. Pero, bueno, tuve que acercarme y decirle, al no ser de la misma familia, van a tener que distanciarse un poquito. Y duele un poco eso, porque veo que estamos tan acostumbrados a los abrazos y al aprecio. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y de esa manera debemos actuar. Y gracias a Dios podemos reunirnos, podemos congregarnos con un poquito de distanciamiento. Así que hermanos, lo importante es que Dios está acá. Lo importante es que Dios tiene lo mejor para tu vida. Lo importante es que Dios honra tu disposición, tu apertura y tu búsqueda. Hermanos, les puedo asegurar que eso es así, que cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Usted debe saber eso. Que jamás Dios hace oído sordo cuando nosotros nos acercamos a Él. Porque Dios está ahí, deseoso, por cierto, en bendecirnos, en amarnos, en acompañarnos, en sorprendernos. ¡Aleluya! Es tremendo ver la misericordia de Dios y la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Cómo Dios nos bendice, pero debemos permanecer ahí plantaditos, ¿no? Bajo su unción y bajo su gracia. Porque ciertamente Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Usted seguramente lo ha comprobado, ¿verdad? Más de una vez. Lo ha comprobado más de una vez, que separado del Señor, usted es un fracaso. Todos somos un fracaso cuando le damos la espalda al Señor. Sabemos del caso del hijo pródigo, cómo salió con los bolsillos llenos de plata. ¡Wow! Queriendo llevar al mundo por delante, pero por cuanto se separó de Dios, del Padre, volvió muy cabizbajo. ¿Con qué volvió? Con mucha hambre. Salió con los bolsillos llenos y volvió a su casa con mucha hambre. Amados, Dios tiene lo mejor. Y en primer lugar, de las cosas pequeñas que sus hijos realizan para Él, Dios no se olvida. Por eso vamos a estar viendo varios textos bíblicos, porque no quiero únicamente hablar y decir, sino que respaldar lo que estoy diciendo con la bendita y gloriosa palabra. Vamos a Mateo capítulo 25, versículo 40. Mateo 25, 40.
Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, qué bueno es cuando todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Cuando todo lo que hacemos lo hacemos en gratitud a Jesucristo porque Él nos perdonó, porque Él nos salvó y porque Él puso en nosotros una nueva esperanza. Por eso el apóstol Pablo dijo que todo lo que debemos hacer, que lo hagamos para su gloria y nuestra edificación espiritual. Aquí dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero aquí tiene que ver precisamente, como bien dice también Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que pone su esperanza en el hombre. Pero bendito el hombre que pone su esperanza en Dios. Gloria al Señor. Ese hombre ciertamente siempre será renovado. Y dice también en el Salmo número 100, versículo 3, que es como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Usted lo dijo. Aquel que está en el Señor, aquel que está en Dios. ¡Aleluya! Por eso, más allá de tu escenario, más allá de tus circunstancias, más allá del 2020, más allá de este virus, Dios te acompañó. ¿O no? Gloria a su nombre. La fidelidad de Dios se marcó. Y de hecho que Dios siempre se va a manifestar de esa manera. Luego vamos al mismo libro, a Mateo capítulo 10, versículo 42. Y aquí tiene que ver con cuando le estamos bendiciendo a un hermano, cuando estamos honrando de alguna manera a algún hermano, a alguna persona. Capítulo 10, versículo 42. Pero vamos a leer a partir del versículo 40. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que todo lo que hiciste durante este 2020 y aún los años transcurridos hacia el nombre de Dios, pero también ayudando a un siervo de Dios, a un discípulo de Dios, vas a tener recompensa. Dijo el apóstol Pablo que debemos ayudar a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Debemos cuidarnos. Debemos orar los unos por los otros. Debemos cuidarnos o cuidar las espaldas los unos hacia los otros. Sabemos que estamos en este mundo en donde la batalla no es menor, pero nuestro rey es el superior. Dice la Biblia que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Wow! No le tengas miedo a nada, ni a nadie, sino ten temor de Dios. Que haya temor de Dios en tu corazón. Que tus rodillas se doblen únicamente ante la majestad de nuestro Rey. Que tu lengua confiese que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Y vas a tener fuerza como el búfalo. Dios te va a acompañar y te va a bendecir. De pronto se te van a cerrar puertas porque es así. Tal vez los humanos te van a cerrar puertas, pero Dios te va a abrir un portón grandote. ¡Aleluya! Dice el Salmo número 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me guiará. Amén. Gloria a su nombre, Él me guiará. A pastos tiernos y a aguas frescas.
Ese es el Dios que también se va a manifestar y se va a glorificar en el 2021. Yo lo creo. Amén. Gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ustedes saben que cuando de alguna manera buscamos de satisfacer las necesidades de los demás, vivimos en un mundo en donde hay muchas necesidades. Sabemos que no podemos de alguna manera satisfacer las necesidades de todos, pero qué bueno es estar también a disposición. Vamos a Hechos capítulo 9, Hechos 9:42. Ahí encontramos el caso de Dorcas, de la resurrección de Dorcas. Y esta mujer dice acá que hacía muchos bienes, que ayudaba a mucha gente, pero de pronto enfermó. Algunos dicen que los santos no se enferman. Algunos dicen que los santos no tienen que enfermarse, pero Dorcas se enfermó. Y no únicamente se enfermó, sino que murió. Algunos dicen que los pastores no tienen que enfermarse. Pero acá dice que Dorcas, una tremenda sierva de Dios, se enfermó y no únicamente se enfermó, sino que también murió. Pero, hermanos, por eso, ¿saben lo que dijo Jesucristo? No teman quien mata el alma, el cuerpo, sino teman quien les va a mandar a la eternidad hacia el cielo o al infierno. Es decir, quién tiene el veredicto final. Y aquí está Dorcas, que murió, una tremenda sierva de Dios, pero luego fue resucitado. Dice el versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, porque la reconocían por sus acciones, por los bienes que hacía. Y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que quedó muchos días, el apóstol Pedro allí en ese lugar. ¿Qué vemos acá? Que Dios bendice cuando estamos a disposición, cuando ayudamos a los necesitados. Lo debemos hacer de manera desinteresada. No siempre podemos ayudar a todos. El mismo Jesús les dijo a aquellos que habían reprochado porque esa mujer derramó ese frasco de perfume tan caro sobre él. Y algunos decían, ese dinero hay que dárselo a los pobres. Entonces Jesús dijo, no se hagan problema, a los pobres siempre los van a tener. Así que siempre van a tener oportunidades de ayudar a los pobres. Hay momentos y momentos en la vida. Hay momentos en donde debemos derramar el mejor perfume en la obra de Dios. Y hay momentos como el que tal vez pasamos, en donde de pronto tuvimos que hacer un alto y tal vez no cambiar ningún foco, pero ayudar a la gente necesitada. ¿Verdad? Porque tenía que ver con el pan, tenía que ver con los alimentos. Pero qué bueno es cuando estamos ahí alineados a Dios y nos dejamos guiar siempre por el Señor. Aleluya, gloria a su nombre. El Salmo número 41 es interesante, que habla que cuando tenemos esa apertura de ayudar, siempre tenemos la bendición de Dios. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo, ¿lo librará el pobre? No, lo librará Jehová. Porque uno ayuda al pobre por cuanto cree en Jehová, ¿o no? Es así. Es así. Por cuanto tenemos la bendición del cielo, nosotros ayudamos a la gente necesitada. Pero insisto en decir, hay momentos y momentos en la vida. Hay momentos en donde debemos poner todo
ahí en el altar para la gloria de nuestro Dios, como fue esa mujer. Dice luego en el versículo 2, Jehová lo guardará y le dará vida y será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Gloria a su nombre. Y dice, mullirás toda cama en su enfermedad. Gloria a su nombre. Así que, amigos, hermanos en Cristo, en la medida que podamos ser de bendición, lo debemos hacer. Luego, en cuarto lugar, de las bondades realizadas para otros. Vemos que Dios no se olvida. Y no se olvida en el ámbito espiritual. Ahí en Hechos capítulo 10 encontramos el caso de Cornelio. Cornelio no era judío, era gentil. Pero ¿qué pasó con Cornelio? Él oraba a Dios y él ayudaba a mucha gente. Dice el versículo 4 de Hechos capítulo 10, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones, pero también tus limosnas. Es importante orar. Decirle a tu hermano, no dejes de orar. Sabemos que cuando hay poca oración, hay poco poder. Y cuando hay mucha oración, hay mucho poder. La oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero también aquí la Biblia nos enseña de dar limosna. Gloria a su nombre, por ese Dios que siempre está y siempre nos bendice. En quinto lugar, de los sacrificios realizados para su obra. Dios no se olvida cuando también pensamos en su obra. Debemos ayudar a los necesitados, pero también debemos entender que Dios quiere usar a la iglesia, a la congregación, para que la iglesia a su vez pueda dar de comer en el ámbito espiritual a mucha gente. Vemos ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 18, Filipenses capítulo 4, es interesante cómo el apóstol Pablo agradece profundamente una ofrenda que había recibido. Dice en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo era la autoridad de toda una región. Y sabemos que él se entregó de manera incondicional para que el evangelio sea predicado. Y también iba levantando pastores donde quiera él iba. Pero él era ahí la voz o era la autoridad apostólica. Y sabemos que él también necesitaba de ese apoyo. Y aquí vemos que los hermanos de Filipos le habían llevado una gran ayuda. Y él dijo, wow. Se supone que aquí el apóstol Pablo estaba preso. Pero era un gesto precioso, un gesto hermoso, realmente. Así que, hermanos, qué bueno es saber que Dios es aquel que usa a sus hijos para que la iglesia siga en el tiempo. Dios usa mi vida, Dios usa las vidas de cada uno para que de manera mancomunados la iglesia siga en pie, contra viento y marea. Es un misterio. Nosotros no dependemos del dinero del gobierno, dependemos de las bendiciones del cielo. Aleluya.
Porque tenemos un Dios bueno, un Padre bueno, que no se olvida, que paga muy bien, que retribuye muy bien. Aleluya. Y Dios va a seguir hasta el final de esa manera. De las cosas ocultas que de pronto hiciste, Dios no se olvida. Allá en el anonimato. Tal vez de esas cosas que nadie se enteró, pero el que está en el trono sí. Para esto quiero compartir lo que encontramos en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Ahí justo Jesús fue presentado, fue llevado al templo. ¿Cuántos días tenía Jesús? Tenía 8 días. Tenía 8 días. Ahí en el versículo 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Pero lo que quiero compartir encontramos en el versículo 34 en adelante, que dice, y los bendijo Simeón. ¿Quién era Simeón? Dice, un varón tremendo. Luego, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Tremendo. El niño tenía 8 días. Y Simeón fluyó en la palabra profética. Y fue así. Aquel que llega al conocimiento de la salvación y acepta a Cristo es levantado. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero aquel que llega al conocimiento de la verdad, pero rehúsa aceptar a Cristo, dice acá, será para caída. Por eso dice que Jesús, venía a esta tierra para levantamiento, pero también para caída de mucha gente. Por eso debemos obedecer al Rey. Luego vemos en el versículo 36, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Fue casada y únicamente 7 años. Dice luego en el versículo 37, y era viuda hacía ¿cuántos años? 84 años. 84 años. Así que cuando ella, en un suponer, cuando enviudó, tenía 20 años, ¿cuánto tendría entonces? 104. Pudo que enviudó a los 25. Pudo que enviudó a los 27. Así que más de 100 años tenía esta abuelita. Esta abuela, que sigue diciendo, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. ¡Aleluya! Alcanzan las palabras para expresar mi gratitud en medio de la prueba. Mi esperanza has sido tú, jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta.
Tú nunca me has fallado. En tu palabra yo descanso. Tú eres fiel.